Bueno, vamos a seguir con otros parámetros que son los parámetros de posición. ¿Vale? Acordaros, de lo que se trata es de sacar la máxima información posible a una distribución de datos. ¿Vale? Para ello primero lo hemos agrupado, hemos visto la frecuencia con la que se repiten. Cuando teníamos muchos datos veíamos que era interesante resumir esos datos y para eso teníamos medidas como la media, la desviación típica, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver otro tipo de datos que son la mediana y los cuartiles. Casi seguro que habéis escuchado hablar de ello. Quizás no tanto de los cuartiles, pero sí de los percentiles. Si tenéis hermanos pequeños, bebés, o lo habéis tenido recientemente, pues a lo mejor habéis escuchado a vuestra madre, cuando la ha llevado al pediatra, decir, oye, pues me ha dicho el pediatra que el niño está en altura, porque lo miden, lo pesan, está en el percentil 70. ¿Eso qué quiere decir? Que está bien de altura, que pues lo que quiere decir es que el niño está pues más alto, más grande de lo normal para su edad, ¿vale? Está de 100 niños, ¿vale? Él estaría en la posición 70, o sea, tendría un 70% de niños que tendrían menos estatura que él, ¿de acuerdo? Entonces, pues para eso nos sirven estas medidas de posición, ¿vale? Entonces, los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles me van a indicar qué datos, imaginaros, aquí tenemos una distribución, bueno, de lo que sea, ¿no? Estos son datos. En primer lugar, tenemos que tenerlos ordenados, ¿no? Estos son datos que van del 1 al 5, pues no sé, imaginaros que es pues, la puntuación en un test, ¿vale? Que va de 1 a 5, ¿no? Pues hay 2 personas que han sacado un 1, 3 personas que han sacado un 2, etcétera, etcétera, ¿vale? En este caso tenemos 11 datos. Y en este caso tenemos 12 datos, ¿vale? Bien, pues los cuartiles serían el dato, valor de la variable, esta es la variable, que se sitúa en la cuarta parte de la distribución, o sea, que por debajo suya tiene un 25% de los datos y por encima el 75% de los datos, ¿vale? La mediana sería el dato que está justo en la mitad de la tabla, ¿vale? Tiene a un lado el 50% y al otro. Divide la tabla en dos partes, ¿vale? En dos partes iguales. La mediana coincidiría con el segundo cuartil, ¿vale? Si hemos dividido la tabla en 4 partes, sería el cuartil 1, el cuartil 2, que sería el dato que está en la mitad de la tabla, que se llama mediana, y el cuartil 3, ¿vale? Sería el dato que supera al 75% de los individuos. O sea, por ejemplo, si el cuartil 3, que es el 75%, correspondería también al percentil 75, ¿no? Si os dicen, oye, tu estatura está en el percentil 75, ¿eso qué significa? Pues significa que de 100 personas hay 75 que miden menos que tú. Eso es lo que significa el percentil 75, o sea, que eres más alto de lo normal, de la media. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, ¿cómo calculamos esos valores? El cuartil 1, la mediana y el cuartil 3. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a verlo en principio con una distribución que es impar, ¿vale? Un número impar de datos y otra que tiene un número par de datos. Vamos a calcular en primer lugar la mediana, ¿vale? No confundir la mediana con la media, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, la mediana para ello, como tenemos 11 datos y es el dato que está a la mitad, dividimos entre 2, ¿vale? 11 dividido entre 2, ¿vale? 5,5, pues eso quiere decir que el dato que está justo en la mitad de la tabla está en la posición 5, ¿no? Este es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿vale? Nos ha dado 5,5. Entonces, es el primer dato que supera el 5,5 en la frecuencia absoluta, que ahora lo veremos, ¿vale? Como aquí llega el 5, este sería el dato 6, el 5,5 estaría en medio. ¿De acuerdo? Bueno, pues elegimos el primer dato que supera este valor. En este caso sería el 3.
¿vale? Pues la mediana, en este caso, es el 3. El 3 sería el dato que está justo en la mitad de la tabla. Y además, fijaros, ¿veis? 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Bien. Con los cuartiles otro tanto de lo mismo, ¿vale? Ahora luego lo haremos en algún ejemplo, pero quiero que ahora mismo nos centremos, por ejemplo, en la mediana nada más, ¿vale? Y ahora lo veremos para calcular con el ejemplo siguiente ya los cuartiles y demás. Fijaros, si por ejemplo aquí, en este caso, en esta distribución de aquí que tenemos un número par, pues para calcular la mediana, ¿vale? La mediana, pues dividiríamos 12 entre 2, que nos da 6, ¿vale? 6. Entonces, si nos venimos aquí, este es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿vale? Me ha dado exacto, ¿no? Me ha dado exacto. La mediana es el primer dato que supera este valor. O sea, que estaría aquí en medio. ¿Vale? Cuando me da un número exacto, siempre cuando calculamos la mediana o luego los cuartiles y demás, tenemos que ver el dato que supera ese valor. Como nos ha dado aquí en medio, ¿vale? La mediana va a estar entre el 3 y el 4. Bueno, pues el valor que está en medio, calculamos la media de esos valores. 3 más 4 partido de 2, que es 7 partido de 2, 3,5, ¿vale? En este caso la mediana sería 3,5, ¿vale? No tiene por qué ser un valor que esté en la tabla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, esto vamos a sistematizarlo, ¿vale? No lo vamos a hacer así como lo tenemos. Vamos a verlo ahora con ejemplos concretos y veréis que os va a quedar muy claro. Bueno, fijaros, aquí tenemos dos distribuciones también, ¿no? La distribución 1 y la distribución 2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos, ¿vale? Fijaros aquí y veis que tenemos datos del 0 al 10, ¿vale? Concretamente tenemos 16 datos, ¿vale? 16 datos, del 0 al 10. Y lo que vamos a hacer es ponerlo, ¿vale? X sub y, los datos del 0 al 10, vamos a poner la frecuencia f sub i en minúscula con la que aparecen. El 0 veis que aparece una vez, el 1 una vez, el 2 veis que aparece dos veces, su frecuencia es 2, y así con todos los datos. ¿Vale? Y ahora luego vamos a poner una columna nueva, f sub i, pero en mayúscula. Eso es la frecuencia acumulada, ¿vale? La frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues empezamos en el primer dato de la frecuencia, 1, y le vamos sumando el siguiente. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 0, 4, 4 más 1, 5, ¿vale? Y así sucesivamente. La suma de la frecuencia acumulada y la suma, ¿vale?, de todas las frecuencias me tiene que dar la misma. Si este numerito de aquí y este me da distinto, pues me he equivocado al sumar o al contar, ¿vale? Bien, ¿cómo vamos a calcular la media, el cuartil 1, la media, perdón, el cuartil 1 y el cuartil 3, que son lo que nos interesa? Vamos a empezar por la media, ¿vale? Vamos a empezar por la media. Bien, para calcular la media cogemos los datos que tenemos, en este caso son 16, y lo dividimos entre 2. 8. Vale, con este 8, ¿qué hacemos? Nos vamos a la frecuencia acumulada, o sea, nos vamos a esta columna y buscamos el 8, que lo tenemos aquí, ¿vale? Nos ha dado exacto porque tenemos un número par de datos. La mediana sería el primer dato cuya frecuencia acumulada supera el 8. ¿Eso qué quiere decir? Que estaría ¿dónde? Aquí en medio, ¿vale? Aquí en medio. Entonces, la mediana va a ser un valor que está siempre, va a ser valores de X, ¿no? Va a ser un valor que está entre 5 y 6. Por lo tanto, lo que hacemos es la media de los dos, ¿no? Cogemos y decimos, pues 5 más 6 partido de 2, 11 dividido entre 2, 5,5. Bueno, pues la mediana es 5,5. ¿Vale?
Bien, ¿cuál sería el primer cuartil? Bueno, pues para calcular el primer cuartil hacemos algo similar. Como resulta que la mediana era el dato que está en la mitad de la tabla, ¿vale? El dato que está en la mitad de la tabla, por eso hemos dividido entre 2. Para calcular el cuartil dividimos entre 4. ¿Vale? 16 entre 4 me da 4. ¿De acuerdo? Nos vamos a la frecuencia acumulada, ¿vale? Y buscamos, aquí tenemos el primer 4, el primer valor que supera el 4, ¿vale? Tenemos aquí el 4, aquí, ¿no? Porque aquí está 0, o sea, nos situaríamos aquí, ¿vale? Vemos el primer valor, un segundito, un segundo que me estoy quedando sin batería, voy a ponerle el cargador. Vale, continuamos. Fijaros, en este caso, igual nos ha dado un valor entero, 4, ¿vale? Y entonces, el primer valor que supera el 4, el 3 veis que no hay ninguno, entonces el primer valor que supera, ese dato estaría entre el 2 y el 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Estaría entre el 2 y el 4, el primer cuartil estaría entre el 2 y el 4. Bueno, pues entonces lo que hacemos es la media entre el 2 y el 4, pues sería 2 más 4 partido de 2 es 6, dividido entre 2, 3. El primer cuartil es el 3. ¿Vale? Si veis arriba en la distribución, efectivamente el 3 ha dejado por detrás, ¿veis? El 25% de los datos y por delante tendría el 75% de los datos. ¿Vale? El cuartil 3, ¿vale? El cuartil 3, cogeríamos lo que nos ha dado el cuartil 1 y lo multiplicaríamos por 3. 3 por 4, 12. ¿Vale? Y buscaríamos el primer número, el primer valor de x que supera la posición 12. Eso es la frecuencia acumulada. Veis que tenemos el 11, nos ha dado en medio. El primer valor que lo supera, no nos ha dado exacto, ¿vale? No nos ha dado un valor exacto. El primer valor que lo supera es 13, por lo tanto el cuartil 3 es el 8. ¿Vale? Bien, bueno, esto es la primera vez que lo veis, entonces pues todas las cosas hay que verlas despacito y hay que madurarla, ¿vale? Vamos a hacer más ejercicios. Vamos a ver el siguiente. Venga, tenemos otra distribución, esta que está aquí, ¿vale? Ya tengo los datos ordenados, tenemos 19 datos, ¿vale? Bien, calculamos en primer lugar la media, ¿vale? Para calcular la media dividimos 19 entre 2, ¿vale? 19 entre 2. 19 dividido entre 2, 9,5. La media, perdón, la mediana, ¿vale? La mediana, no la media, por favor, no confundirlo. La mediana. Bueno, pues la mediana será el valor que supera por primera vez de frecuencia acumulada, ¿vale? 9,5. Aquí tenemos el 9, pasamos al 11. Eso quiere decir que, como nos ha dado 9,5, cogemos el primer valor que lo supera, que es este de aquí, 11. La mediana sería el 6. La mediana, por lo tanto, es el 6. El primer cuartil, 19 dividido de 4, da 4,75. Entonces, como nos ha dado aquí en medio, el primer valor, ¿vale? La frecuencia acumulada que supera el 4,75 es el 5. Por lo tanto, el primer cuartil, el dato que está justo en la cuarta parte de la tabla, ¿vale? Que tiene un 25% de datos por delante y un 75% por detrás, es el cuartil 3.
Perdón, el cuartil 3 es el 3, ¿vale? El dato es el 3, el cuartil 1 es el 3. Y el cuartil 3 sería 4,75 por 3 es 14,25. 14,25 nos vamos a la frecuencia acumulada, ¿vale? Entonces tenemos aquí, esto aquí se me ha borrado, esto es un 15, ¿vale? El 14,25 estaría aquí en medio. El primer valor que supera la posición 14,25 es este de aquí, ¿vale? Sería la 15 y el dato es el 8. Pues el cuartil 3 es el 8, ¿vale? Mirarlo despacio porque no tiene mucha complicación, ¿vale? Vamos a hacer más ejercicios, no os preocupéis. ¿Vale? Vámonos aquí, voy a borrar esto, un segundito. Vamos a borrar todo esto. ¿Vale? Bien. Un segundo. Bueno, como siempre os digo, vais a intentar hacerlo vosotros, ¿vale? Aquí tenéis de este primer ejercicio resuelto, ¿vale? De este primer ejercicio resuelto, tenéis aquí ya las soluciones, ¿vale? El cuartil 1, el cuartil 3 y tenéis la mediana, tenéis las soluciones. Lo que quiero es que vosotros lo hagáis, ¿vale? Que vosotros lo hagáis y que comprobéis que efectivamente os dan esos datos, ¿vale? Y luego me hacéis el siguiente, este de aquí, ¿vale? Que ya os tengo puesta aquí la tabla, ¿vale? Parar el vídeo y hacerlo vosotros. Y ahora lo comentamos. Venga, pausamos. Vale, venga, pues hacemos o vemos el primer ejercicio. La mediana, como tenemos 17 datos, 17 dividido entre 2, 8,5. ¿Vale? Pues entonces tenemos que buscar el dato que está más allá de la posición 8,5, ¿no? Eso lo miramos en la frecuencia acumulada. Este sería, hasta aquí tendríamos 6 datos, de aquí a aquí pasaríamos de 6 a 10 datos, o sea que el dato 8,5 estaría aquí en medio. Y entonces elegimos el primer valor que supera el 8,5. El primer valor que supera el 8,5 es el 10, por lo tanto la mediana es el 5. ¿Vale? Como veis que tenemos aquí arriba. El cuartil 1, 3/4 partes. 17 dividido entre 4, 4,25. El 4,25 estaría entre el 4 y el 6. Elegimos el primer valor que supera esa posición, que sería aquí en la 6, y el dato es el 4. El primer cuartil, por lo tanto, es 4. ¿Vale? El tercer cuartil, pues lo que nos ha dado el primero por 3, 12,75 estaría aquí en medio, elegimos el primer valor que lo supera, 14, por lo tanto el tercer cuartil es el 7. ¿Vale? Bien, parar el vídeo y hacer el siguiente. ¿Vale? ¿Lo habéis hecho? Bueno, vamos a ver. Volvemos a hacer lo mismo. Tenemos 55 datos, ¿vale? Fijaros, tenéis que calcular la frecuencia acumulada, que nos tiene que dar igual que la suma de todas las frecuencias. Y mediana, dividimos entre 2, 27,5. Buscamos en la frecuencia acumulada. El 27,5 estaría entre el 23 y el 31. Elegimos el primer dato que supera esa posición, la 27,5. ¿Vale? Sería aquí y el dato es el 5. La mediana, por lo tanto, es 5. ¿Vale? El primer cuartil dividimos con 4, 13,75, que lo tendríamos aquí en medio. Elegimos el primer dato que lo supera en posición, la 17. El primer cuartil es el 3. Y el tercero,
lo que nos ha dado el primer cuartil por 3, 41,25, ¿vale? Estaría aquí, en medio. Elegimos el primer valor que lo supera, 42 en la frecuencia absoluta, y miramos el dato correspondiente, 7, pues el tercer cuartil sería el 7. ¿Vale? Bien, como veis, como muchas de las cosas que hacemos, muy mecánicas, tenéis que entender un poquito el procedimiento, repetirlo y preguntarme en clase si no lo entendéis. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos en el siguiente vídeo.